El siguiente programa es para todos. Televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos y en cada miércoles los estaré acompañando con temas legales que seguramente nos serán de gran utilidad. Hoy vamos a hablar de los contratos de trabajo. ¿Qué es un contrato a término fijo, a término indefinido? ¿Qué es un contrato de hora o labor? ¿Cuáles son las relaciones laborales que existen? Y en fin, un sinnúmero de temas que estaremos desarrollando en este espacio. Y para abordar precisamente estos aspectos nos acompaña Juan Pablo Vázquez Castañeda. Él es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Actualmente cursa una maestría al tercer semestre en Derecho Público en la Universidad EAFIT y su experiencia como abogado la resumimos en asesor jurídico, abogado, experiencia también en contratación estatal. Mejor dicho, Juan Pablo, usted es el indicado para abordar estos temas. Bienvenido a este espacio y vamos a iniciar hablando de los contratos de trabajo, como ya lo había dicho. ¿Qué es precisamente eso? ¿Qué es un contrato de trabajo? Bueno, un cordial saludo para ti, Sandra, un cordial saludo para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Un contrato laboral es la ejecución de una actividad por parte de un trabajador que presta un servicio personal de manera subordinada a otra persona que se denomina empleador y a través de una remuneración por esos servicios prestados. Entonces, el contrato laboral tiene tres elementos esenciales que lo diferencian de las demás tipologías contractuales en el ordenamiento jurídico colombiano. Esos tres elementos esenciales son los que configuran la existencia de un contrato laboral y son la remuneración, la subordinación y la prestación del servicio personal. En caso de que falte uno de esos tres elementos, no estaremos hablando de un contrato laboral, sino de algún otro tipo de vínculo jurídico, pero que no estará pues regulado por el Código Sustantivo de Trabajo. Juan Pablo, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo actualmente en la legislación laboral? Muy bien, cualquier persona capaz, de acuerdo a la ley, tiene capacidad legal para suscribir un contrato laboral. Esa capacidad se adquiere cuando la persona cumple los 18 años de edad. ¿Qué ocurre? Que en materia laboral hay una excepción a esa regla general de capacidad en la que los menores de edad, después de los 14 años, con autorización de sus representantes legales o lo que es lo mismo, sus padres de familia, pueden suscribir un contrato laboral con un empleador. ¿Qué deben hacer por decir un menor de 14 años? Tengo entendido que deben demostrar que ya terminaron sus estudios al menos de secundaria. ¿Qué trámite deben hacer ahí para poder firmar un contrato laboral? En realidad la única, digamos que el único requisito que se establece en la ley es que haya una autorización por parte de sus representantes legales. Esos representantes legales son los padres de familia, que son quienes tienen la patria potestad y son los que representan judicialmente al menor de edad en caso de algún conflicto que se presente. Bueno, Juan Pablo, ¿y cuáles son esos tipos de contrato de trabajo que existen actualmente? Bueno, muy bien. El ordenamiento jurídico colombiano establece 4 modalidades básicas de contratación laboral. La primera de ellas, muy conocida por todos, son los contratos de duración indefinida o como se conocen normalmente de término indefinido, a término indefinido. Ese contrato no tiene un tiempo establecido, precisamente por eso se utiliza la palabra indefinido. Solamente cesará en caso de que haya una terminación del contrato con o sin justa causa, pero no se establece una fecha de expiración del contrato. Bueno, Juan Pablo, inicia un empleado. Sabemos que en algunas empresas, no sé si todas deban manejar lo que es el periodo de prueba, o yo como empleado puedo ingresar normal a una empresa de una con contrato a término indefinido. En primer lugar, el periodo de prueba es una cláusula accidental del contrato. ¿Qué quiere decir accidental?
que las partes contractuales, es decir, el empleador y el trabajador, la tienen que pactar expresamente, es decir, debe ir indicada en una cláusula del contrato. Si no se pacta, se entiende que no hay periodo de prueba, por lo tanto el empleador no podrá hacer uso de ella. Entonces lo primero que hay que dejar claro frente a eso es que tiene que haber una cláusula escrita en el contrato en caso de que la modalidad contractual sea escrita, en la que se establezca ese periodo de prueba. El periodo de prueba es máximo de 2 meses. Cualquier imposición de un periodo superior a 2 meses se torna ineficaz. ¿Qué quiere decir ineficaz? Se entiende que no está en el contrato. Luego nosotros vemos que las partes o el empleador y el trabajador prorrogan por varias veces el periodo de prueba. Eso es viable, siempre y cuando nunca supere los 2 meses máximo que establece la ley. Por ejemplo, se inicia con un periodo de prueba de 20 días. Ese periodo de prueba es prorrogable por otros 20 días porque fíjate que no se está excediendo los 2 meses máximo que establece la ley. Ya si la cláusula o la estipulación se hace a más de 2 meses, se entiende que no está pactada en el contrato, por lo tanto el empleador no podrá hacer uso de esa facultad que le da la ley para dar por terminado el contrato porque no hay periodo de prueba. Bueno, sigamos con esos tipos de contrato que existen. Está el indefinido, el de prestación de servicios. Bueno, el indefinido ya lo abordamos, el de término fijo. Bueno, muy bien. El contrato a término fijo, como el mismo nombre lo indica, es un contrato en el que se establece una fecha de expiración del contrato por vencimiento del plazo pactado. Normalmente los contratos a término fijo se hacen a un término inferior a 1 año. Acá es donde la gran mayoría de personas pecan, inclusive hay unos mitos pues en la comunidad de que los contratos a término fijo por un tiempo determinado se vuelven indefinidos. Eso no es cierto. Un contrato que inicia a término fijo nunca se vuelve indefinido. Lo que ocurre es que la ley hace unas prórrogas automáticas año a año, que se podrían dar por terminada con una notificación de 30 días previos o a la terminación del contrato, pero nunca se vuelve indefinido. Entonces, para resumirte, el contrato laboral a término fijo es el que se establece una fecha en la que el contrato va a expirar. Obviamente es prorrogable si las partes guardan silencio y el empleador no envía una notificación con 30 días de antelación a la fecha del vencimiento, se prorrogará automáticamente por el tiempo inicialmente pactado. Máximo de prórrogas, 3. Periodo inicial, más 3 prórrogas. A partir de la 4ª prórroga, automáticamente el contrato se prorroga a 1 año. Si arrancó en 3 meses, se prorroga por otras 3 veces 3 meses y la 4ª prórroga se iría automáticamente a 1 año. Bueno, Juan Pablo, mencionábamos que son 4 modalidades, llevamos explicadas 2, vamos ahora con prestación de servicios. ¿Cuáles son las características de este tipo de contrato? Bueno, técnicamente, el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Como lo explicaba ahorita, el contrato laboral tiene unos elementos esenciales que si no se configuran estamos hablando de otro tipo de contrato, pero no de un contrato laboral. Esos 3 elementos son la prestación del servicio personal, la subordinación y la remuneración. La diferencia con el contrato de prestación de servicios es que en ese no hay subordinación por parte del contratista y técnicamente hablando no hay un empleador. Es decir, el contratista haciendo uso de sus propios medios y con independencia ejecuta el objeto contractual, pero no está sometido a subordinación en el sentido en que no recibe órdenes, no hay un cumplimiento de un horario, aunque eso ya hoy es un tema pues muy debatido frente al cumplimiento del horario, pero en últimas no hay una subordinación por parte de la persona y por eso no se configura un contrato de trabajo. Ese contrato de prestación de servicios es regulado pues por otra codificación. Ahí habría que determinar para que fuese un contrato laboral, mirar si se configuran o no los 3 elementos y solicitar a un juez que declare la existencia de un contrato laboral. Pero entonces hay que dejar claro que el contrato de prestación de servicios no está regulado dentro del Código Sustantivo de Trabajo y no es una modalidad de contratación laboral en Colombia. Bueno, Juan Pablo, yo soy empleada o contratista más bien de empresa X.
no cumplo horario, trabajo como cumpliendo las actividades que se me otorgan, pero yo como contratista, ¿cómo hago para demostrar que sí estoy cumpliendo con lo que establece ese contrato de prestación de servicios? Bueno, muy bien. Ahí la carga de la prueba por parte del contratista que pretende la declaratoria de la existencia de un contrato laboral obedece a que debe probar en un proceso judicial el elemento que falta o que lo diferencia del contrato laboral. Ese elemento es la subordinación. Yo en el proceso judicial existen múltiples medios de prueba para acreditarle a un juez que efectivamente, a pesar de que aparentemente había una relación de prestación de servicios, era laboral. ¿Cómo se prueba concretamente? Por ejemplo, a través del cumplimiento de un horario. Por ejemplo, a través de pruebas testimoniales que acrediten, es decir, otros compañeros con los que de pronto ejercías esa función, que acrediten que tú estabas sometida a órdenes por parte de un empleador, a un reglamento interno de trabajo, que seguían las instrucciones y las directrices que se fijaban por parte de una empresa o por un empleador determinado. Esa es la manera como se acredita dentro de un proceso judicial en caso de que se solicite la declaratoria de la existencia del contrato o realidad. Bueno, Juan Pablo, vamos a pasar ahora al contrato de obra o labor. ¿Tiene alguna diferencia entre el contrato de prestación de servicios? Sí, claro, es totalmente diferente. Es que, insisto, el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. El contrato por duración de la obra o labor es un contrato en virtud del cual el empleador vincula a un trabajador por un tiempo, digamos, no determinado, porque precisamente consiste es que la relación laboral o el vínculo va a durar mientras se ejecuta una obra o labor determinada. Me explico. Si yo voy a contratar a alguien para la construcción de un edificio, esa es la modalidad propia que yo debo utilizar ahí. No sé exactamente cuánto va a tardar la construcción del edificio. Entonces, en el momento en que se haga de manera completa la obra para la cual fue contratado, ahí cesará el vínculo laboral. La diferencia con el de prestación de servicios es que precisamente en el de prestación de servicios no hay subordinación, mientras que en el contrato por obra o labor determinada están los tres elementos básicos que configuran la relación laboral y genera unas prestaciones sociales a diferencia del contrato de prestación de servicios. O sea que el de obra o labor no tendría prórroga, ese no habría necesidad. Es que en la misma finalidad del contrato uno tendría que concluir que no habría por qué darse prórrogas, porque precisamente el contrato concluiría en el momento en que la obra para la cual fue contratado el trabajador esté completamente terminada. Entonces la naturaleza del contrato no daría pues para hacer prórrogas. Sin embargo, es viable. Es viable. Si por ejemplo se fuese a hacer otra obra conexa que inicialmente no fue pactada, se podría extender también a esa obra por lo que dure, por esa duración de la obra. Bueno, Juan Pablo, si un empleado tiene un accidente laboral, ¿cómo funciona eso en cualquiera de los tipos de contrato que hemos mencionado? Bueno, hay que dejar claro también que en cualquiera de las modalidades de contratación laboral, el empleador está en la obligación de afiliar al trabajador al Sistema General de Seguridad Social Integral, es decir, al subsistema de pensiones, al subsistema de salud y al subsistema de riesgos profesionales. Sea contrato indefinido, sea contrato a término fijo, sea contrato por duración de la obra, sea ocasional, accidental o transitorio, la obligación del empleador es afiliar al trabajador al sistema de seguridad social. En cualquiera de esas modalidades, si se presenta un accidente laboral, el empleador tiene un término de 48 horas para hacer el reporte correspondiente a la ARL a la cual está afiliado el trabajador. Esa ARL empezará el procedimiento pues, administrativo necesario para determinar si efectivamente hubo un accidente laboral, si la enfermedad es de origen común o laboral, pero ya será la ARL la que determine la causa de la enfermedad o del accidente. La obligación del empleador se concreta en que inmediatamente recibe la información, debe hacer el reporte a la ARL respectiva. Bueno, Juan Pablo, y tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes, él es Yacir Bedoya Betancourt. Mi pregunta es, si uno contrata a una persona por 1 hora o 2 horas, ¿también hay que afiliarlo a un seguro?
Cuando el trabajador es vinculado, independientemente del horario que se establezca en el contrato, la obligación del empleador es hacer la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Así sea un trabajador de medio tiempo, el empleador tiene la obligación legal de hacerle la afiliación al sistema de salud, de pensiones y de riesgos profesionales. Luego, antes se presentaba un problema con esa situación porque no se sabía el porcentaje del aporte que se debía dar. Normalmente el aporte es el 16% a pensión, el 12% va por parte del empleador, el 4% por parte del trabajador, a salud es 12.5, 8.5 va por el empleador, 4% del trabajador, y ARL la asume completamente el empleador, y eso es una tabla dependiendo del riesgo de la actividad. Lo importante es saber que así se establezca en el contrato un horario o un número de horas más pequeño que el que establece la ley. Un trabajador debe trabajar como máximo 48 horas semanales, ese es el tope legal que establece la norma. Obviamente habrá excepciones en el tema de horas extras, entre otras, pero ese es el tope legal. Así se contrate para medio tiempo por algunas horas, obligatoriamente el empleador debe hacer la afiliación al sistema de seguridad social. Juan Pablo, nuestros televidentes siguen preguntando. A continuación le damos paso a Gustavo Posada Correa con otra pregunta para nuestro abogado invitado. Mi pregunta es, un trabajador que trabaje así en poquitos días de la semana durante el año, ¿eso suma para una liquidación o no? Independientemente del día que se trabaje, la indemnización habrá que pagarla proporcional. Es decir, independientemente de la modalidad contractual, sea contrato a término indefinido, a término fijo, por duración de labor, se causan unas prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales básicas son las cesantías, el interés sobre cesantía, la prima de servicios, las vacaciones, el calzado y vestido de labor y el auxilio de transporte, que técnicamente pues no es una prestación social. Si la persona no trabaja el tiempo completo, habrá que liquidarle cada una de esas prestaciones de manera proporcional a los días laborados. Ahí está entonces la respuesta para nuestro televidente. Y Juan Pablo, pasemos ahora a esos contratos verbales. ¿Cómo se formaliza un contrato de este tipo? El Código Sustantivo de Trabajo establece que el contrato laboral no tiene ninguna formalidad. Las partes pueden pactar el contrato de manera verbal. Hay una sola excepción, y es que la misma ley, el mismo Código Sustantivo de Trabajo, establece que el contrato a término fijo obligatoriamente tendrá que hacerse por escrito. Si no se hace a través de un escrito, no hay contrato a término fijo, y la ley entiende que entonces lo que hay es un contrato a término indefinido. Eso trae unas consecuencias gravísimas, porque si dos personas se ponen de acuerdo en un contrato a término fijo de 6 meses, pero no lo llevan a escrito, no hay un contrato a 6 meses, sino que es un contrato indefinido. Y en el momento de la terminación del contrato, no se podrá terminar unilateralmente por parte del empleador al transcurrir esos 6 meses. Y si lo quiere hacer, tendría que indemnizar al trabajador, porque en realidad no hay un contrato a término fijo, porque se está omitiendo o pretermitiendo un requisito, una solemnidad obligatoria establecida en la ley. Bueno, Juan Pablo, y si el empleador, por decir, yo establecí un contrato de manera verbal, pero el empleador lo quiere negar, ¿cómo hago yo para demostrar que realmente existe ese contrato? Bueno, entonces el Código Sustantivo de Trabajo establece una presunción a favor del trabajador en la que se dice que toda relación de trabajo está regida por un contrato laboral. En ese orden de ideas, cuando el trabajador demanda y argumenta que existe un contrato, pero que ese contrato es verbal, será el empleador el que tenga que probar que efectivamente no había un contrato laboral. Por ejemplo, una empresa X que contrata a un trabajador y ese contrato no se lleva escrito, y luego la empresa quiere desconocer que había un contrato y no le quiere hacer la liquidación de prestaciones sociales. Cuando el trabajador va y demanda, basta
con que afirme que entre la empresa X y él se celebró un contrato de trabajo verbal. Tendrá entonces el empleador que probar que no había un contrato laboral, sino cualquier otro tipo de relación comercial o civil o lo que se vaya pues a alegar. Pero entonces lo que hay que dejar claro es que la ley trae esa presunción a favor del trabajador para protegerlo, ya que es la parte débil de la relación laboral. Bueno, Juan Pablo, en algunas empresas se utiliza la metodología de colaboradores y también son, digamos, ayudantes, por no decir trabajadores, que ejercen sus labores por horas. ¿Eso también se toma como una relación laboral o eso es independientemente del Código del Trabajo? Cualquier relación en la que se den los tres elementos con los que iniciamos el programa es una relación laboral. Es decir, cualquier vínculo entre personas en los que uno pueda determinar que existe la prestación de un servicio personal, que existe la subordinación y que existe la remuneración como consecuencia de la prestación de ese servicio, inevitablemente será una relación laboral, independiente del número de horas, independiente del número de días. Si existen esos tres elementos, estamos ante la existencia de un contrato de trabajo. Bueno, vamos a cambiar la situación. Yo como empleado firmo el contrato de trabajo, ahí están las condiciones precisamente de cómo se desarrollarán las labores para el empleador. Yo como empleador, como empresa, puedo cambiar a medida ya de que se está desarrollando ese contrato las condiciones que se firmaron ahí. Por supuesto que sí. Ese poder subordinante por parte del empleador de someter al trabajador a órdenes y a sus instrucciones, inclusive al cambio de actividad laboral, es perfectamente posible. Ese es uno de los elementos de la relación, que el empleador tenga la potestad y la facultad de imponer esas instrucciones y esas órdenes. Entonces, si en un contrato de trabajo determinado se establece que el trabajador prestará los servicios de venta en un almacén, por ejemplo, el empleador está plenamente facultado para decirle, es que ya usted no va a estar en ventas, sino que va a estar en la caja. Y es una facultad legal del empleador, precisamente por el poder subordinante que le otorga la relación laboral. Bueno, y si le cambian las condiciones, digamos, el empleado está en ventas, pero a medida del contrato le establecen metas. ¿Se puede? Cualquier cambio es viable siempre y cuando no desmejore las condiciones del trabajador. Lo que sí está prohibido es que haya cambios dentro de la relación contractual que desmejoren las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, las condiciones, mejor dicho, los beneficios mínimos que le concede la ley al trabajador. Entonces, cualquier cambio es posible siempre y cuando no desmejore esas condiciones. Bueno, Juan Pablo, y seguimos entonces con preguntas de nuestros televidentes. A continuación le damos paso a Gustavo Restrepo. La pregunta es la siguiente, que por ejemplo los trabajadores no me aceptan que yo les meta una EPS. El artículo 53 que tanto hemos mencionado, constitucional, establece los beneficios mínimos del trabajador en el derecho laboral en Colombia. Es decir, ese artículo 53 es la columna vertebral del derecho laboral en Colombia. Y precisamente en aras de esa protección, el Estado no permite que el trabajador renuncie a unos beneficios mínimos. Lo que es lo mismo, hay unos derechos que son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la pensión. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la salud. Así yo firme una carta como trabajador diciéndole al empleador, empresa tal, de manera expresa renuncio a que ustedes hagan los aportes a salud, a pensión. Eso es como si no existiese. Y si el empleador fuese a acreditar que el trabajador dio su consentimiento para que no hicieran la afiliación, igual eso no va a prosperar. Hay que ser claros en esto, esos derechos son irrenunciables. Por más que un trabajador le diga al empleador no me afilie, que yo con el CISBEN
o más bien régimen subsidiado estoy bien, no me saquen de ahí. No puede el empleador permitir eso porque luego vendrán las sanciones y las consecuencias jurídicas para él. La obligación de todo empleador es afiliar al régimen de seguridad social integral al trabajador. Eso es un derecho que no es renunciable por parte del trabajador. Si el empleador permite una cosa de esas y luego es demandado, la ley establece unas sanciones muy severas para el empleador que no haya afiliado a esa persona al sistema de seguridad social. Bueno, Juan Pablo, vamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ustedes, televidentes, recuerden, o los invitamos más bien, a que si tienen dudas, preguntas para alguno de nuestros abogados invitados, se comuniquen con nosotros o nos manden su video a nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Juan Pablo, nuevamente muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente por aquí, por estos lados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el video lo deben grabar con su celular en forma horizontal, ojalá con audífonos para que la pregunta sea más entendible, y ya nuestro equipo de producción se encargará de revisarla y pasársela al abogado invitado que más se adapte a su pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, una apuesta que le hace la televisión de los andinos a estos temas jurídicos que tanto nos preocupan o que nos ayudan bastante a resolver en nuestra cotidianidad. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.